Un ratito la quedé con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Mi hermano, Dios por los bendiga un montón. Espero que se encuentren bien. Todos los países latinoamericanos, México, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Estamos aprendiendo cada día. Aprendemos un poquito más. Para mí es un placer llevarle esta palabra de fortaleza, esta palabra de una corta reflexión y llevarlo a todas las naciones, como dice la palabra de Dios. Estaba buscando, papá Dios, que yo le pueda hablar al pueblo, que sea de edificación y que estamos viviendo la cruda realidad. Pero ¿qué puedo? Y todo era una palabra específica. Lo vamos a llevar poco a poco. Y veía video y ¡pum! Caí esa palabra y yo, esa es la que tú quieres que yo hable. Vamos a hablar sobre el miedo. En esta sociedad, la gente, el mismo cristiano, todo el mundo tiene mucho miedo. O sea, es normal sí tener miedo, pero no es permitir que el miedo te atrape, que tú vivas en miedo 24/7. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Que tú no puedes. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios con el miedo. A veces sí somos seres humanos y estamos carnal, en la carne. Tener miedo pasivamente es bueno, porque eso te detiene en tomar decisiones correctas. Pero cuando todo el tiempo tú dices tienes miedo, ya el miedo te está acaparando. Y el miedo no nos deja hacer el propósito de Dios por el que dirán. ¿Y si fallo? ¿Qué va a pasar? Hay mucha gente, conozco mucha gente que Dios los utiliza con poder, con unción y siempre tienen miedo. Todo el tiempo. Es todo el tiempo. Eso yo no puedo entenderlo. Como una persona que Dios lo utiliza con poder, con unción, que es canal de bendición, y tiene en la boca miedo. Es difícil. Y eso uno tiene que quitarse de eso, porque si no el propósito de Dios se estanca. Y lo vamos a ver por la palabra poquitito a poquitito. Vamos a empezar por la palabra. Se encuentra en Marcos capítulo 4 versículo 40, discúlpeme. Marcos capítulo 4 versículo 40. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús les dice a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy contigo. ¿Todavía no tienen fe? Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias por esta palabra que ha sido leída, Señor, que sea una semilla, que el terreno que es el corazón, ese público que me está viendo, caiga esa semilla y de fruto, germine, crezca y dé fruto al 100%. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de ese tema, el miedo. ¿Sabes que la palabra miedo se encuentra en la Biblia de Génesis y Apocalipsis 238 veces? Aparece la palabra miedo. Así mismito. Es miedo. Por eso los ángeles en la mayoría de los versículos, cuando se le manifiesta a María, no tengan miedo. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? Porque el ser humano no estamos preparados para las cosas sobrenaturales. No estamos preparados. Por eso en la palabra Josué capítulo 1 versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y ¿qué? Y seas valiente. Lo contrario de miedo es valiente. En Josué capítulo 1 versículo 6, 7, del 6 al 9 te dice,
sé valiente. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente somos cobardes. Nosotros humanamente, si vemos cosas sobrenaturales, nos asustamos. Por eso Dios, la palabra, siempre le dice, no tengan miedo. No tengan miedo en la tormenta. Porque tienen miedo. Yo estoy con ustedes. ¿Sabes? Humanamente, sí podemos entender que nos da ese miedo porque nos frena para tomar las decisiones correctas. Porque hay que tener ese miedo, pero es yo le digo el miedo pasivo. El miedo que te hace frenar para tomar las decisiones correctas. Por eso en Adán y Eva, ¿por qué se esconden? Porque tuve miedo. Por eso en los talentos, en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. El de 5 probablemente tuvo miedo, pero se esforzó, se arriesgó. Y ahí está la recompensa, lo multiplicó. El de 3 igual, probablemente tuvo miedo, pero se arriesgó. ¿Y qué pasó? Pues lo multiplicó. Pero el que tenía 1, tuve miedo y lo escondí. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces los talentos que Dios nos da, si tenemos miedo, no los vamos a llevar a fruto. Lo escondemos. ¿Qué pasa? El miedo no nos detiene. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tienen trabajo y siempre tienen miedo. ¿Y si me botan del trabajo? ¿Y cómo yo voy a pagar las deudas? ¿Y cómo yo voy a pagar la casa? El carro. Pero si todavía no te han botado del trabajo, si todavía no han hecho nada contigo, ¿por qué tienes miedo? Dice la palabra, porque preguntó por qué tienen miedo. Todavía no tienen fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y porque tenemos miedo. ¿Será porque no estamos sometidos como Dios quiere? ¿Será porque no confiamos en el Señor? Como dice, nosotros caminamos por fe, no por vista. ¿Será porque estamos caminando por lo que vemos, no porque no vemos? Sí, como digo, el miedo pasivo es el que te aguanta. El que te dice, mira, y uno toma unas debidas precauciones. Pero tener miedo en la palabra, en la lengua, todo el tiempo, es lo que nos quita. Todo el tiempo nos está quitando. Todo el tiempo. Y la cuestión es que no podemos, no nos deja, el miedo no nos deja caminar al propósito de Dios. Por el que dirán, ¿y si yo fallo? ¿Qué va a pasar? Si falla, pues levántate y sigue caminando. ¿Fallaste? Pues eso tiene arreglo. Pero no preocuparnos. Preocuparnos es, como se dice en las baterías Energizer, anticipando el futuro. No estamos anticipando algo que no se sabe qué va a pasar. ¿Y qué pasa? Por eso dice que vive el día como si fuera tu último día. No pensar en qué va a pasar mañana. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero siempre tenemos la palabra el miedo. Y hoy una corta reflexión del miedo. Y hay unos versículos bíblicos que te hablan del miedo y cómo superarlo. El miedo tiende a traer el mal sobre nosotros, al cual que la fe atrae la bondad y la bendición de Dios. El miedo es una sustancia de las cosas que esperamos que no sucederán, las preocupaciones. Es casi como una condena que va a suceder. El que no cree en Cristo es negativo en su visión de la vida y se puede presa de temor. Puede ser presa de temor. Pero el sabio guarda su corazón y conserva la confianza. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de cobardía. En otras versiones dice temor, a poder, amor y dominio propio. El temor es un espíritu y no solo una cuestión psicológica. Pablo dio esta palabra a Timoteo para que se produzca un despertar de sus dones espirituales y vence el temor al rechazo. Y así dar testimonio de Jesucristo con libertad. El enemigo no quiere que
desate tus dones espirituales. Este espíritu no quiere que hables acerca de Jesús y busca que tengas temor del sufrimiento que puede venir por servir en el reino de Dios. De esta forma el maligno ha tenido éxito para detener el avance de muchos por medio del temor al rechazo. Siempre estamos con él. ¿Y qué pasa si me rechazan? ¿Qué pasa si me juzgan? Pero el temor es lo que hace que no demos ese pie, que no demos ese paso a paso, no lo damos. Proverbios capítulo 11 versículo 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. El diablo usa aún los medios de comunicación para sembrar miedo y las palabras negativas que pueden venir de algunas personas. Protegemos nuestra mente y corazón, no dejando que ingrese cosas negativas a nuestro interior. El que no cree en Cristo es negativo en su visión de la vida y puede ser presa de temor. Por el sabio guarda su corazón, conserva la confianza. El temor limita a las personas no solo del área del testimonio y el uso de los dones espirituales, sino también en obstaculizar a la gente para entablar relaciones maravillosas. Muchas veces el miedo, una cosa es ser cohibido, una cosa es ser cohibido que casi tú no le hablas a la gente, pero otra cosa es tener temor que no te ayuda a socializarte con la gente, a hablarle. Pues tenemos siempre ese temor. ¿Y qué pasa si no me saluda? ¿Y qué pasa si me sale con jebascana? Pues dile hola, más nada, eso es todo. Dice, el temor limpia a las personas no solo del área Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero por desgracia muchos han sido perjudicados por este demonio de temor, lo que ha impedido su crecimiento. El miedo tiende a traer el mal sobre nosotros, al igual que la fe atrae la bondad y la bendición de Dios. El miedo es una sustancia que cosas esperamos que no sucedan, así como condena que van a suceder. En contraposición, Dios nos quiere libre de temor y que crezcamos en fe, confianza y amor. Ver 1 Juan 4:18. El amor es protección contra el temor y el rechazo. Entendamos que existe un temor bueno y limpio, que es el temor del Señor. Muchas bendiciones están asociadas con el sano temor al Señor, que lleva a la obediencia. No estamos hablando de este tipo, ni del miedo o precaución natural como mecanismo de autoprotección. Por ejemplo, cesación al vértigo, al estar borde a un precipicio, si nos referimos al temor negativo que produce ansiedad y preocupaciones. Este temor es estrictamente del diablo. ¿Cómo darnos cuenta que tenemos temor al rechazo? Todos los espíritus engañadores tratan de enmascararse en la personalidad, de manera que la misma persona no admite que necesita ser sano o ni se da cuenta. Para detectarlo debemos analizar los temores, preocupaciones habituales. ¿Cuáles son los pensamientos habituales? Son las personas que se preocupan en exceso. Siempre tienen una preocupación. Me preocupo por esto, me preocupo por esto, me preocupo por esto, me preocupo porque el mes que viene, ¿cómo voy a pagar el bill? Me preocupo porque el mes que viene, ¿cómo voy a pagar la casa? Eso es una preocupación en exceso. El temor te lleva a eso, una preocupación en exceso. Piensa que siempre puede suceder lo peor. Estás preocupado de forma exagerada por tus trabajos. Si estás siempre pendiente de las cosas negativas, de querer controlarlo todo, es porque no confías en vos ni en los demás. ¿Crees que hay peligro por todas partes? Tenés tendencia a ver los demás como enemigos y te preocupas demasiado de lo que puedan pensar sobre uno. Esa voz interior llena de negatividad que impide que las personas puedan desarrollar su capacidad debe ser desechada de tu vida. Son de los que siempre quieren saber lo que piensan los demás. Es las personas de que el que siempre tiene temores. Mira que me está mirando, significa que me está juzgando, significa que hay un error, significa que me imagino de lo que está pensando de mí. Ese temor, ese exceso, es que creemos que yo estoy bien y todo el mundo está mal. Y todo el mundo me está juzgando.
todo el mundo me está mirando, todo el mundo me está señalando. Ese es el temor. Los que sufren el miedo al rechazo ven peligros por todas partes y creen saber lo que piensan los demás, pero dice la Biblia en Salmo 112:7: no tendrás temor de las malas noticias, tu corazón está firme confiando en Jehová. Isaías 41:13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Muchas veces como que no creemos en lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces como que dudamos. El mismo temor nos hace dudar de la palabra de Dios. El que tiene temor al rechazo no sabe decir no. Siempre las que tienen temor siempre dicen que sí. No, lo que sí es sí, lo que no es no. Pero siempre el que tiene mucho temor siempre dice que sí. Sí. No se atreven a decir que no por el rechazo. Y uno tiene que aprender a decir que no. Recordemos la historia de Sansón, que tanto le insistió a Dalila que no puede decir que no a su pedido. Si quieres agradarle a todos, lo más sencillo es decirle que sí a todo y así evita el problema o que no aprueben por tu actitud. Muchos piensan que al decir no se rechaza a la persona, cuando en realidad no es así. Se rechaza una situación o una petición, pero no a la persona. Decir que sí con demasiada frecuencia y te arrepientes después, prueba y verás que no hay nada terrible en decir que no. El que tiene temor al rechazo da explicaciones por todo. La incapacidad de decir que no muchas veces lleva a dar excesivas explicaciones de por qué no puedes hacerlo. Decir no implica que tengas que dar toda la justificación. Recordemos a Jesús, que nos enseña que nuestro hablar de sí o no. Todo lo demás tal vez está causado por temor y cuestiones no sanas. Jesús nos enseña lo que sí es sí, lo que no es no. Pero esta sociedad, para agradarle a la gente todo el tiempo tenemos que decir que sí, cuando la realidad no es así. También hay que aprender a decir que no. Siempre yo he dicho que el sí te condena, pero el no te salva. Adán y Eva le dijeron que sí al pecado y hoy, en el 2022, estamos pagando las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Como pecadores, todos están destituidos del reino de los cielos. Por aprender, porque siempre le dijeron que sí, nunca dijeron que no, porque tenían temor todo el tiempo. Entiendan la naturaleza de la batalla espiritual. Debemos enfrentarnos al rechazo y la incomprensión. Es la misma senda que caminó Jesús y debemos transitarla sin temor a ser rechazados. Un excelente ejemplo de esto, la historia de Josué. Este líder de gran influencia tuvo una tremenda misión de tomar la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Josué tal vez era un hombre inseguro, pues la palabra nos muestra que Dios mismo le repite 4 veces que estará con él y que fuera esforzado y valiente. Ese en el capítulo 1, versículos 6, 7, 8 y 9. Finalmente, esta condición no detuvo a Josué, pues vemos que en todo su libro, como tomó la tierra, venció a sus enemigos y como marcó a fuego al pueblo de Dios con su testimonio de vida, de tal modo que Israel no se apartó del camino de Dios, venciendo el temor al rechazo. Si pudiéramos ver el rechazo como una manera de avanzar, si pudiéramos creer que todo nos ayuda a bien, aún nuestros propios fracasos serán nuestros impulsos. Con la ayuda de Dios, el rechazo se convierte en una motivación. Debemos superar todo temor con rechazo porque Dios está con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 5. El remedio está en fortalecerse en la verdad de Dios, la cual nos hará libre. La verdad es que la obra de Jesús ya hizo es monumental, y cuanto más estás dispuesto a hacer por nosotros. No hay que temer al acusador, ni el desprecio, ni la burla, ni el rechazo, sabiendo que el verdadero amor hace desaparecer todo temor. Necesitamos la conciencia real de que Dios está dentro de nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros. Necesitamos saber que Dios
y es Dios y asumir que Él es más grande que el diablo. Jesús dijo: yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 3:15, Mateo 28:20. Si somos conscientes de la presencia de Jesús con nosotros, realmente no podemos ser dominados por el miedo. Hemos visto en las Escrituras que el perfecto amor echa fuera temor. Pero ¿de dónde viene este amor perfecto? Sin duda viene del Señor. Dios es amor y el Espíritu de Dios echa fuera el temor. Por ello, debemos acercarnos a Él orando y alabando en todo momento. En este camino el rey David, un hombre que se enfrentó a muchas batallas peligrosas, Salmo 27, 1-3, debido a que David conocía a Dios y era consciente de la presencia del Señor, no andaba en temor. Para tener plena conciencia de la presencia del Señor con nosotros, debemos ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas en forma diaria. Además de esto, tenemos que caminar permanentemente bajo la guía. De esta manera vamos a cultivar el conocimiento de la presencia de Dios, que nos libra del miedo y nos coloca bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Colocar la palabra de Dios en tus labios. Comienza a declarar con fe y valentía y derrotarás el espíritu de temor. Mi hermano, el miedo tenemos que rechazarlo nosotros. ¿Pero cómo? Leyendo la palabra, conociendo más a Dios, creer en Jesucristo, que Él lo va a hacer. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos acapara tanto el temor, por ese temor excesivo, porque la primera sabiduría es temor a Jehová. Lo que quiere decir es respeto. Tener ese temor, espérate, yo no puedo tomar malas decisiones porque lo voy a lastimar. Se va a enojar porque el padre que ama regaña. Queremos bendiciones, pero no queremos que Dios nos corrija. Así es un guame, así es fácil, pero no es así. Pero no es este temor que te tranca para que tú tomes buenas decisiones. Es este temor excesivo que todo el tiempo le decimos que sí a la gente para que no sean rechazados, que estamos pensando lo que piensan los demás todo el tiempo. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿por qué tenemos miedo? Por el rechazo, por el que dirán. Y si me sale mal, ¿qué va a pasar? Y si me escocoto y peco, pues límpiate tu cara, pide perdón, te arrepientes y levántate otra vez. Porque eso va a hacer que poco a poco caminemos en el propósito del Señor. Pero muchas veces no es así. Muchas veces siempre tenemos temor y temor. Tenemos que confiar en el Señor. Someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Mi hermano, que sea una palabra de edificación. Decirle que no al temor, ya no más temor. Es esforzarnos y ser valiente. Todo el tiempo, el día a día, todo el tiempo. Mi hermano, que Dios me los bendiga un montón. Un ratito la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Nos vemos la semana que viene. Bye.